Buenos días, licenciado, compañeros, y nosotros somos el grupo número 6. Y en esta ocasión nos tocó exponer sobre lo que son los marcos de la investigación. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a, como les dije anteriormente, nos tocó exponer lo que son los marcos de la investigación, que son 5. Entre ellos tenemos el marco conceptual, marco metodológico, marco teórico, marco administrativo y marco administrativo. Pues a mí me tocó exponer lo que es el marco conceptual. En el marco conceptual tienen sus divisiones, que son los antecedentes del tema a tratar, las bases teóricas de la partida para el abordaje del tema, las bases legales, si lo aplica, ¿verdad? Marco histórico también se aplica, las variables de la investigación. Entonces tenemos aquí que un marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. El punto número 1 era antecedentes del tema a tratar. Los antecedentes de una investigación son el conjunto de trabajos previos realizados por otros autores o instituciones sobre un tema de estudio. Tenemos aquí lo que es un ejemplo sobre cómo poder delimitar un tema. Dice, ¿qué efectos negativos han tenido el teléfono celular y las redes sociales del siglo XXI en nuestra niñez y adolescencia? ¿Verdad que dijimos que teníamos que tener unos antecedentes del tema a tratar? Pues en este caso estamos hablando del dispositivo móvil, que es el celular. Dice que su origen se dice que fue allá por el año de 1973, cuando la compañía de electrónica de consumo masivo Motorola lanzó al mercado el primer teléfono celular portátil, que fue comercializado con el nombre de Motorola Dynatac 8000X. La primera generación o los primeros teléfonos que existieron iniciaron en 1981. 1982 está la segunda generación, que ya el teléfono ya está más pequeño, ¿verdad? La tercera generación fue en el 2001, cuarta generación fue en el 2011, donde ya iniciaron los teléfonos táctiles, y la quinta generación es la que estamos viviendo ahorita, que ya vienen los iPhone y toda la nueva tecnología. Entonces, las bases teóricas, dice, para el abordaje del tema, se refieren al desarrollo de los aspectos generales del tema. Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista de enfoque determinado dirigido a explicar el fenómeno del problema planteado. Entonces, con relación al tema que planteamos anteriormente, dice que conoce 5 efectos negativos en tu vida que genera el uso excesivo del celular. Un efecto sería, afecta el sueño, aumenta los niveles de estrés, radiación y ondas electromagnéticas para el cerebro, aumenta el riesgo de enfermedades en su sistema inmune, y el número 5 sería incremento de riesgo de dolor crónico. El numeral 3 son las variables de la investigación. Dice que las variables en la investigación representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis, fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Tenemos las variables de la investigación también son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de la observación. También me tocó exponer lo que es el marco metodológico. Dice que el marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación.
También dice que comprende la descripción de las etapas o fases necesarias para cumplir con el desarrollo de la investigación y el tipo de estudio que se trata. Debe señalarse qué información se requiere, cómo se obtendrá, cómo se procesará para analizarla y llegar a las conclusiones. También el marco metodológico que está comprendido por partes, ¿verdad? Que son 7. Dice que es el número 1, el tipo de diseño del estudio de la investigación, población y muestra, operacionalización del evento de estudio, que serían las variables, técnica de recolección de datos, tipo de instrumentos de recolección de datos, plan de análisis, recurso y cronograma. Vamos a ver el número 1, que es el tipo y diseño de la investigación. Dice que el tipo de estudio según el nivel de conocimiento científico, observación, descripción, explicación a la que se espera. Deben ser exploratorios o formulativos, descriptivos, explicativos, correlacionales, experimentales, no experimentales, analíticos, el estudio de casos y controles. Un diseño de investigación dice que es el conjunto de métodos y procedimientos utilizados para recopilar y analizar medidas de las variables especificadas en la investigación del problema. Vamos a ver ahora lo que es la población y muestra. Dice que población es el número de personas en una ciudad o pueblo, región, país o el mundo. Ejemplo de población sería todo el centro universitario de San Marcos. Muestra, dice que es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar el estudio. Anteriormente le dije que la población, un ejemplo, ¿verdad? Podrían ser todos los estudiantes del centro universitario de San Marcos, mientras que la muestra puede ser una carrera y semestres que van a tomar en cuenta para la realización del estudio de investigación. Tenemos lo que es la operacionalización del área de estudio, que en este caso serían las variables. Dice que mediante este proceso de operacionalización se establecen y delimitan las preguntas a implementar en el desarrollo del o los instrumentos que permite capturar en la realidad las manifestaciones del fenómeno objeto de estudio, así como las técnicas de recolección de datos. Tenemos lo que son las técnicas de recolección de datos. Para tener más claro lo que es esto, dice que se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Bueno, aquí tenemos una breve descripción. Dice que la entrevista es una técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Las preguntas en la entrevista pueden ser abiertas, pueden ser subjetivas, pueden ser cerradas o pueden ser concretas. En la encuesta dice que es una técnica para obtener información tomando como muestra de la población objeto. Dice que suele usarse preguntas cerradas, es decir, preguntas concretas, preguntas directas. Y en la observación dice que es una técnica que se usa para estudiar la muestra en sus propias actividades de grupo. Permite conocer qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde y por qué suceden las cosas, ¿verdad? Lo que es nuestro tema a investigar, etcétera. Tenemos el número 5, que dice que es el tipo de instrumentos de recolección de datos. Dice que, en principio, es cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. El número 6 sería nuestro plan de análisis. El plan de análisis serían las técnicas que ayudan a responder las preguntas formuladas. Sería número 1. Número 2 dice que debe de definirse antes de recoger los datos. Y número 3, en investigación cuantitativa, datos numéricos, las técnicas serán esencialmente estadísticas.
Dice que para asegurarse de que su plan sea exitoso y bien elaborado, hay que seguir estas sugerencias o consejos. Número 1, calcular cuántas personas necesitamos para la investigación. Dibujar las tablas y figuras que querramos, mapa de todas las variables, pensar en mediadores y moderadores. Y el número 7 sería el recurso y cronogramas. Vamos a ver lo que es un recurso. Es la infraestructura, equipo, recursos para operación, servicios de información y obtención de documentos, compra de libros, gastos de trabajos de campo. Esos podrían ser nuestros recursos en la investigación. Ahora tenemos lo que es el cronograma de actividades. Dice que en el cronograma de actividades se describe detalladamente, por un lado, la naturaleza y secuencia de las actividades y por otra, el tiempo disponible de duración de cada uno de ellos. Como ejemplo está el número correlacional, las actividades, los meses y semanas que se llevarán a cabo. Ahí tenemos un ejemplo: elaboración del proyecto, una prueba piloto, elaboración del marco teórico, recolección de información, procesamiento de datos, análisis de los resultados y conclusiones, formulación de la propuesta, redacción del informe final, transcripción del informe, presentación del informe. Ahora el tiempo es con mi compañero. Para seguir con la explicación sobre estos marcos de la investigación, pasamos a lo que es el marco teórico. Bueno, el marco teórico es un término vinculado con la ciencia y con la investigación. Se refiere a un conjunto de principios, ideas, leyes, metodologías, datos y factores que determinan una realidad específica. Cuando se empieza una investigación, se necesita algo más que la simple observación de los hechos. Es necesario que el investigador cuente con una metodología, unos antecedentes y una justificación. En pocas palabras, se refiere a un guía para la actuación. Aquí nos sale una pregunta muy interesante que dice: ¿cómo hacer un marco teórico? Para hacer un marco teórico hay que explorar en diferentes lugares, pero también se debe seleccionar elementos y conceptos para dominar el tema, organizar los hechos y especificar el objeto de estudio. Se necesita disposición y preparación gradual. Una cosa muy importante es que al realizar el marco teórico es necesario tener una variable y hacer un índice para llevar un orden de la investigación. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es un pequeño ejemplo de lo que es cómo realizar un marco teórico. Primero, lo que debemos de hacer es hacer un índice. ¿Para qué nos va a servir un índice? El índice nos sirve para poder llevar un orden para realizar nuestra investigación. Por ejemplo, aquí si nuestro tema en general sería el bullying, realizaremos un índice haciendo o recabando información o de dónde viene lo que es el bullying. El bullying es una violencia en general, entonces como nuestro primer punto sería, o el punto número 1 sería nuestra violencia, o qué es la violencia general. Investigamos lo que es la definición, las teorías explicativas de la violencia. Al investigar los documentos o libros, revistas, se pueden desplegar otros temas para la investigación. Supongamos que sale otro tema, además de las teorías explicativas de la violencia, hay que agregarlas si fuesen necesarios o es que si lo pidieran más. Pasamos directamente ahorita a nuestro tema en general, lo que sería el bullying. El bullying, hacemos lo mismo, definimos lo que es el bullying, realizamos los tipos de bullying y
Pasamos a nuestra variable, lo que sería el 1.3, lo que es la prevención del acoso escolar. Igual hacemos la misma cosa, agregamos la definición, buscamos lo que son tipos, aquí podemos poner las divisiones que queramos, por ejemplo, división primaria del acoso escolar, división secundaria, bueno, si es que los hubiese o si es que fuesen tan importantes. Aquí, ¿por qué es? ¿Para qué sirve un marco teórico? Bueno, un marco teórico sirve para determinar una realidad concreta y gráfica sobre algún tema sustentando en teorías, pero se necesita un guía para seguir al pie de la letra y culminar el proyecto. Aquí podemos decir que nuestro guía sería uno de nuestros guías sería nuestro tema a investigar. El otro guía yo considero sería nuestro índice para poder terminar nuestro proyecto. Nos sale otra pregunta de lo que quiere decir, ¿por qué es importante el marco teórico? Bueno, un marco teórico es tan importante porque se reúne absolutamente todas las informaciones sobre el tema que se está estudiando. Es el elemento principal para establecer el diseño de metodología investigativa. Aquí esto nos quiere decir que en el marco teórico se reúnen todas las definiciones que pueden sustentar o nos pueden servir como fundamento de nuestra investigación o de nuestro tema. En la otra diapositiva nos preguntan de dónde surge el marco teórico. El marco teórico surge de las investigaciones realizadas por científicos, historiadores, etcétera. Es la segunda fase de la tesis y es precisamente donde se sustentan los análisis de cualquier investigación, o sea, donde se recopilan los datos. Entonces dejo el espacio al compañero que sigue con la explicación de estos temas. Buenos días, compañero, buenos días. A mí me tocó exponer sobre lo que es el marco administrativo. Todo proyecto debe contemplar los aspectos logísticos del mismo, es decir, cómo se va a lograr la realización del proyecto, para lo cual en las partes administrativas del mismo se indica el manejo de los recursos, el tiempo y del presupuesto para el desarrollo de las diversas actividades del proyecto. ¿Cómo elaborar un marco administrativo? El marco administrativo responde a las preguntas: ¿cómo se logrará la realización del proyecto? ¿Con qué recursos se organizará la investigación? ¿En qué tiempo se investigará? Tenemos la estructura de un marco administrativo: recursos, presupuesto, cronograma de actividades, bibliografía y anexos. Cronograma de actividades. El cronograma se describe detalladamente, por un lado, la naturaleza y secuencia de las actividades, y por otra, el tiempo disponible de duración de cada uno de ellos, de actividades o meses, cuánto tiempo o meses lleva un proyecto. Tenemos como número 1, elaboración de proyecto, prueba piloto, elaboración del marco teórico, recolección de información, procesamiento de datos, análisis de los recursos y conclusiones, formulación de la propuesta, redacción del informe final, transcripción del informe
y presentación del informe. Los recursos. Para empezar un proyecto siempre necesitamos los recursos económicos. La razón más importante de ser de los proyectos reposa sobre la necesidad de conseguir recursos. Los recursos para la investigación son limitados y un proyecto es el de modo de entrar en competencia para el acceso a dichos recursos. En todo proyecto de investigación deben estar definidos 3 recursos. Tenemos lo que es el recurso de recursos humanos. Recursos humanos son las personas que van a ser necesarias para el trabajo de investigación, como equipo de investigadores, asesor, personal de proyecto, etcétera. Otro de los recursos muy importantes, ¿qué material necesitamos para empezar un proyecto? Recursos materiales son los equipos, transportes, materiales de escritorio, etcétera. Otro de los recursos muy importantes para empezar un proyecto es el recurso económico. Son el dinero necesario para costear el trabajo, indicando el financiamiento y el presupuesto de operación. Es muy frecuente que los proyectos se inicien y no se terminen, o que terminen y no se aplican. Las instituciones que financian proyectos deben tener una garantía que del proyecto es viable y factible. El financiamiento. El estudio del financiamiento es una de las fuentes más trascendentales en el análisis de los proyectos. Las fuentes de financiamiento de un proyecto pueden ser internas, autofinanciamiento, y externas a la vez, y el financiamiento puede ser a corto y a largo plazo. El presupuesto de operación. El presupuesto incluye un aspecto relativo a los rubros de gastos de operación, costo de materiales, movilización, honorarios, etc. Fácilmente deducibles de análisis del programa y de magnitud del proyecto de investigación. Se recomienda que al final de la lista de gastos conste imprevistos, asignando un 10% de la suma de los gastos anteriores. Rubros de gastos. Tenemos como número 1, personal de apoyo, administración de equipos, material de escritorio, material bibliográfico, transporte, transcripción del informe, imprevistos. Tenemos también lo que son los tipos de gastos. Tipos de gastos. En el presupuesto de todo proyecto se presentan 2 tipos de gastos que, según la contabilidad de costos, son denominados costos directos y costos indirectos.
Costos directos. En un proyecto de investigación, los costos directos son aquellos generados por las actividades específicas, tales como investigador principal, coinvestigadores, investigadores auxiliares, los equipos técnicos, los elementos del consumo, gastos de administración y servicios concretos presentados por el Departamento de Investigaciones. También tenemos lo que son los costos indirectos. Los costos indirectos son los diferentes cuantificaciones por estar incluidos en rubros que generalmente asume la administración de la institución y no la de proyectos. Estos gastos son luz, agua, teléfono, aseo, mensajería, transporte vehicular, secretarias, etcétera. Bueno, seguimos con lo que es el marco. El marco operativo tiene como objetivo la planificación de las acciones que se deben de ejecutar para llevar a cabo la investigación. Se deben de prever los pasos que se darán para llevar a cabo las siguientes acciones. Son los elementos del marco operativo. Bueno, el marco operativo considera o tiene 5 elementos muy importantes para poder llevarlo a cabo. El número 1 sería lo que es la formulación de la hipótesis. Número 2 sería las fuentes de información. Fuentes, ya sean directas, indirectas, fuentes bibliográficas y electrónicas. La número 3 serían técnicas de recolección de datos. La número 4, trabajo de campo. Número 5, procesamiento de la información. La primera, que sería la formulación de hipótesis. La formulación de la hipótesis es la parte en la que el investigador genera una suposición que posteriormente será confirmada o rechazada una vez que la investigación pase por la experimentación y análisis de resultados. La número 2 sería las fuentes de información. Las fuentes de información pueden hallarse en diversos soportes, como en grabaciones audiovisuales, grabaciones auditivas, libros, artículos, prensa escrita y básicamente cualquier tipo de soporte que permita capturar y preservar la información para recuperarla luego. 3 sería lo que son las fuentes. Aquí tenemos lo que es fuentes directas. Las fuentes directas son información que nos dan información original, tal como se produce. Las podemos encontrar en formato impreso o electrónico. Hay una gran diversidad de fuentes directas de carácter científico y académico. Nos dice que las fuentes directas son, ahí sí, información principal, ¿no? O sea, es información dada por alguna persona o algún autor que estuvo en el lugar de hecho o en el suceso donde donde ocurrió un acto. Ahora pasamos con lo que son las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas son las que no provienen de intención de proporcionar información. Es todo producto de la actividad humana que nos dice algo acerca de la existencia
y de la particular de esta y sus autores. Digamos que es información dada por autores que no estuvieron personalmente en un hecho o en un acto que ha sucedido. Por lo tanto, podrían ser como autores de historias, de cuentos y otros. Entonces, aquí pasamos a las fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas dicen que es el resultado del desarrollo y aplicación de la investigación científica. Es desarrollado en documentos de acuerdo a sus propias características a la profundidad de las mismas. Ejemplo, un ensayo, un artículo, un informe, monografías, tratados o tesis. Fuentes electrónicas. Es extraída de un medio electrónico. Videos, sonidos, grabados, datos almacenados, mediciones digitales o hipertextos. ¿Cómo se elabora una fuente electrónica? La fuente electrónica generalmente se ubica en la parte superior de la página, donde contiene lo que es la fecha de publicación. Se halla en la parte superior o inferior de la página y se escribe el año, el mes y el día. Como segundo paso sería el título del artículo o tema y título de la fuente. Los títulos deben estar en la parte superior del cuerpo de texto. Y como paso número 3 para poder realizarlo, se escribe lo que es el URL o un enlace. Pasamos con el punto número 3, que sería técnica de recolección de datos. La técnica de recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas o herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales deben ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujos. Aquí los principales, los fundamentales que debe haber en cualquier tipo de investigación es la entrevista. La entrevista nos quiere decir que se utiliza para recaudar información de forma verbal a través de preguntas que propone el analista. La encuesta. Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instrucciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La observación consiste en observar personas cuando efectúan un trabajo. Ahora, bien, vamos al número 4, que es el trabajo de campo. El trabajo de campo consiste en la observación fuera del laboratorio o estudio del ambiente donde se genera la hipótesis. Eso quiere decir el trabajo de campo. La siguiente, podemos observar también el paso número 5, el procesamiento de la información. Es en general la acumulación y la manipulación de la información para producir información significativa, ya que el proceso de información es uno de los pasos también bastante fundamentales para poder llevar a cabo lo que es este marco. Entonces, aquí terminamos nuestra exposición y la breve explicación de estos marcos de la investigación, que son muy importantes para poder desarrollar una tesis u otra investigación donde se requieran de esto. Gracias por la atención y que tengan un buen día.